Bueno, vamos a hablar ahora cuando son las 8:08 de lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional y también con el clima político que se genera alrededor. Vamos a saludar al convencional representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Una vez dije solo región de Magallanes y un diputado me llamó la atención, me dijo no se olvide de la Antártica chilena. Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a Mauricio Daza, convencional, ¿cómo está? Muchas gracias por poder conversar. Hola, buen día. Un gran saludo a las amigas y amigos que nos escuchan. Efectivamente, la Antártica chilena es tan importante que la incluimos dentro, además, del proyecto de nueva constitución con un estatuto especial, al igual que varias constituciones latinoamericanas, así que no hay que olvidarla. Ya, partamos por ahí, porque ya que estamos en el ejercicio de difundir los contenidos del borrador convencional, sería bueno referirse a eso, Se nos olvida y efectivamente la participación chilena en el continente antártico es muy importante y es muy estratégica. Bueno, efectivamente, hay varios países, Perú, Argentina e incluso Ecuador, que no forma parte del Tratado Antártico, hace una referencia al continente blanco en su carta fundamental. Y esto básicamente por la proyección, no solamente geopolítica, sino también vinculado a la ambiental del continente blanco. Y en este sentido, Chile tiene una posición que creo que se tiene que destacar. Todos sabemos que existe el Tratado Antártico, que las peticiones soberanas están suspendidas. Sin embargo, la región que yo represento, Magallanes y Antártica chilena, es uno de los puntos de partida más importantes, quizás el más importante para las expediciones vinculados a la ciencia de la conservación, además de que Chile tiene también actividades muy relevantes en esa área que hay que profundizar. Entonces, la mención de la Antártica en la Constitución no es meramente un acto simbólico, sino que va reforzando precisamente una política que ya lleva varias décadas, que está además impulsada por el Instituto Antártico Chileno y también coordinada por la Cancillería. Así que hay una visión de Estado, ¿no? También en estas menciones y que da cuenta de una política de Estado que se ha generado durante las últimas décadas respecto de un interés que es muy importante y que se debe concretar en la investigación científica y en la conservación por parte de nuestro país. Sí, bueno, vamos a la discusión constitucional convencional. Bueno, esto que acaba de mencionar también está dentro de ello, pero quería ir a una perspectiva más general. Eh, ya tenemos un borrador, tenemos 499 artículos, obviamente el texto final tendrá menos artículos, pero es un texto extenso. Hagamos el siguiente ejercicio. Imaginémonos que en vez de estar en una entrevista donde podemos conversar más libremente, como lo haremos en los próximos minutos, estamos en un foro donde usted tiene un tiempo acotado para contestar, ¿no? Entonces, frente a la pregunta, ¿por qué este borrador de constitución sería mejor para Chile que la constitución que actualmente está escrita? ¿Qué podría contestar en 2 minutos? Bueno, básicamente esta constitución lo que hace es definir un conjunto de derechos sociales, los cuales van a tener que ser garantizados por parte del Estado, al igual que las constituciones de los países occidentales en el siglo XXI. Se termina con la noción de Estado subsidiario, que es el pilar de la constitución del año 1980. Cuando se habla de Estado subsidiario es una forma algo sofisticada de decir una idea simple, que es Mm. básicamente que los derechos sociales tienen que ser entregados primordialmente por privados. Y eso significa de que se transforman los derechos sociales en bienes de consumo y la oportunidad de proveerlos básicamente en una oportunidad de negocios, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido durante los últimos 40 años. Ahora, esa lógica se cambia y se distribuye el poder que está hiperconcentrado hoy día en pocas manos. En Chile el 1% de la población se lleva al 30% del PIB y además esto se refleja en una estructura del Estado hipercentralizada, donde se deja a nuestras regiones en una situación de desmedro. Y por lo tanto, eso también se cambia a partir de una reorganización del Estado, por una parte, para poder asumir un rol protagónico en el otorgamiento de derechos sociales para quienes no pueden proveérselos por sí mismos, y por otra parte, para la distribución del poder en las distintas entidades territoriales de nuestro país, para permitir precisamente que las comunidades en nuestros distintos territorios tengan la posibilidad de definir su futuro por sí mismos. Sí, no contamos los 2 minutos, pero imaginémonos que fue la respuesta en 1 minuto 58 segundos. Fue un Muy, minuto sí, 30, yo diría, claro, o sí. menos. Eh, pero bueno, tiene enemigos muy enconados el borrador. Usted ha sido crítico, por ejemplo, con el grupo de los amarillos. ¿Qué decir? Vamos a hablar más en general, pero sobre grupos como este, que además han tenido mucha recepción en los medios de comunicación. Ya se quisiera cualquier otro actor del país
tanta cámara y tantos minutos al aire. Claro, lo que pasa es que acá hay intereses muy importantes, definidos, y que tienen un gran poder en nuestra sociedad actual, los cuales se verían gravemente afectados con esta redistribución del poder. Porque finalmente esa concentración del poder político, que además rinde cuentas al poder económico concentrado en nuestro país, bueno, es muy conveniente para estos grupos, obviamente, ¿no? Y el sistema que establece la Constitución del 80 ampara precisamente estas desigualdades y estos abusos, de los cuales ellos se benefician. Entonces acá no estamos hablando de que no les guste Pero, políticamente, acá estamos hablando de millones de dólares. pero cuando usted habla de ellos, ¿habla, por ejemplo, del grupo de los Bueno, amarillos? no, ellos son un simple instrumento, ¿no? O sea, acá lo Ujú. importante son los grandes grupos económicos que concentran la riqueza en Chile y que se han beneficiado de un sistema de abuso consagrado y amparado por la Constitución del 80 y que se basa básicamente en el otorgamiento de derechos muy amplios para la explotación de recursos naturales no renovables en nuestro país. O sea, ahí está la gran riqueza de Chile, ahí están el puñado de familias que finalmente concentran ese poder económico y que tienen capturado el poder político, como lo pudimos ver, además, una muestra de aquello en los casos de corrupción de Penta, SQM, Corpesca, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que está en riesgo. Acá no solamente está en riesgo una visión en relación al país de los próximos 40 años. Acá hay personas que tienen en riesgo su bolsillo o una forma en que han funcionado precisamente durante todo este tiempo y que les ha permitido tener ese control. Entonces, obviamente, no lo van a hacer. Ahora, estos mismos grupos se han hecho de la propiedad de los principales medios de comunicación en nuestro país, que están hiperconcentrados, ¿no? Entonces, ellos tienen los recursos, tienen los medios y obviamente tienen la posibilidad de generar una campaña que ha sido del día uno, ¿eh? Para los efectos de que el proceso constituyente fracase. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una difícil labor, porque además es media desarticulada, ¿no? Porque somos Mm. 154 personas que a partir del día 4 de julio ya no vamos a estar en la convención porque se disuelve ese día automáticamente, ¿no? No vamos a tener un paraguas institucional para difundir precisamente los contenidos de la Carta Fundamental, por lo menos el proyecto que estamos proponiéndole al país. Y ese va a ser un esfuerzo que vamos a tener que hacer todos nosotros. Entonces es un desafío realmente increíble. O sea, yo creo que si este proceso constituyente tiene éxito, va a ser una hazaña en contra de todo y de muchos, por lo Mm. menos de muchos de una minoría que están protegiendo sus propios intereses. Sí, a ver, la naturaleza de las críticas es tan variada que yo no me atrevería a sistematizarlas, pero sí diría que una crítica que es bien troncal, convencional, es que la manera en que está escrita esta constitución y la mirada que denota iría en contra de la idea de un Chile como un país unitario, ¿no? Entonces, obviamente por lo general existe la prevención de decir, yo en general estoy de acuerdo con la idea, pero estoy en desacuerdo con cómo está escrita, ¿no? Ese es más o menos el argumento, pero bueno, en resumen, en al menos dos puntos. Eh, por un lado, el modo en que el borrador concibe la regionalización, que para quienes han hecho críticas lo consideran pernicioso, que iría en contra de la idea del país unitario, y por supuesto también el tema de la plurinacionalidad. Si pudiéramos contrastar ambos aspectos, ¿no? Con esta idea de que seamos un país unido, en fin, que puede parecer en principio una idea muy noble, ¿no? ¿Qué contestar al respecto? Ahora, yo creo que acá básicamente se está vendiendo la idea que esta constitución va a separar el país en muchas partes autónomas y que no tienen conexión entre sí. Y eso finalmente lo que va a hacer es debilitar al país. Pero eso es falso. A ver, respecto de la plurinacionalidad, ¿qué es lo que se habla con la plurinacionalidad? Lo que estamos diciendo es reconocer una realidad. Chile es plurinacional, lo diga o no lo diga la Constitución. Chile ha sido plurinacional desde su fundación. El tema de la plurinacionalidad es señalar, mire, al interior del territorio chileno existen distintos grupos humanos, los cuales se reconocen a sí mismos como grupos cohesionados, que tienen una lengua, tienen costumbres, tienen usos, tradiciones propios, y son pueblos que son anteriores al establecimiento del Estado de Chile. Entonces hay dos vías. La primera vía es invisibilizarlos
tratarlos de, además, someterlos a un discurso que sea global, a partir de la idea que hay una nación, un Estado, ¿no? Y ese ha sido el esfuerzo tradicional, finalmente, de lo que han sido los estados que se han instalado, ¿no? En Latinoamérica. Ujú. Sin embargo, yo creo que ese esfuerzo no es sustentable, porque estos pueblos han seguido, ¿no? Con sus usos, sus tradiciones, con su lengua, ¿no? Y forman ellos una nación. Ahora, ¿cuál es la vía? ¿Negar esa realidad o reconocer esa realidad? Yo creo que la vía es reconocer esa realidad. Y cuando uno reconoce esa realidad, uno no es más débil, uno es más fuerte, porque al reconocer esa realidad, uno también da espacios para que esos pueblos puedan integrarse a la toma de decisiones del Estado. Y eso finalmente va a cohesionar al país. Ahora, nosotros somos uno a partir de la diversidad. Si ese es todo el problema. Ahora hay gente que le tiene mucho temor a aquello, obviamente, ¿no? Porque Ujú. el discurso, ¿no? Tradicional ha sido negar esa diversidad. Nosotros acá la reconocemos, la valoramos y tratamos que esa diversidad se incorpore a esta unidad que es Chile. Ahora, Es decir, respecto del territorio, no renegar de lo que ya existe, sino hacerse cargo. pero claro, si es divertido, es como si Mm. nosotros vayamos a establecer la plurinacionalidad, pero si no estamos estableciendo nada, estamos reconociendo una realidad que ya existe. Si más allá de la Constitución hay pueblos originarios, los cuales están ubicados en ciertos espacios territoriales y los cuales además tienen usos, tradiciones, costumbres propias y se rigen y se ciñen respecto a esas costumbres, usos y tradiciones. Tienen una lengua propia, tienen una historia, tradiciones propias, que no la Ujú. vamos a hacer desaparecer. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Los negamos o los incorporamos? Obviamente vamos a ser mucho más fuertes si los incorporamos, de una forma proporcional y respetuosa, obviamente, al derecho de todos y todas, pues, ¿no? Si ese es un eslogan de que nosotros estamos definiendo más derechos que los de un chileno o chilena, normal, entre comillas, porque todos somos chilenos y chilenas, incluidos, obviamente, quienes son parte de los pueblos originarios. Y mira, un tema, es muy curioso que se rasga vestidura por muchas de las normas que estamos incluyendo en esta materia. Pero gran parte de estas normas, por no decir todas, ya están vigentes en Chile. Están vigentes desde el año 2009 y nadie ha dicho una palabra respecto al punto. Y están vigentes a través del convenio 169 que establece precisamente los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y eso fue incorporado a nuestra legislación precisamente el año 2009. Entonces, lo único que hacemos es tomar parte de ese convenio 169 y llevarlo a la Constitución. Pero es como si estuviéramos inventando, ¿no? Algo disruptivo y nuevo. Y eso no es así. Permíteme contestarte la segunda parte de tu Sí. pregunta. El territorio. Oye, acá se dice que nosotros queremos dividir Chile en distintos como estancos, ¿no? En Ujú. feudos. Y muchos de esos feudos van a ser entregados a los pueblos indígenas, quienes dentro de esos feudos van a poder hacer lo que quieran, poco menos que van a establecer, digamos, una cerca, y si uno quiere pasar por ahí, va a tener que pagar un peaje. Eso es Ujú. absolutamente falso. Lo que se ha hecho es establecer de que Chile, mira, te leo el artículo Mm. del proyecto, acá lo tengo. Sí. Dice, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Eso es lo que establece el proyecto de nueva constitución. Ujú. Ahora uno dirá, entonces, ¿cómo es compatible esto? Oiga, perdóneme, hoy día nadie cuestiona que existan municipios, comunas, nadie cuestiona que existan provincias o regiones, que es una forma de división territorial de la manera como se administra el poder público. Ujú. Bueno, Ahora, acá estamos sí. agregando otra unidad que no es nueva y que tiene que ver con autonomías territoriales indígenas, que no son un derecho de los indígenas. Tienen que postular a establecerlo y se inserta dentro de la institucionalidad y es casi lo mismo que hoy día se establece en la ley de indígena precisamente que también permite establecer estas áreas territoriales. Mauricio, en esa misma línea se ha criticado el tema de la justicia indígena para decir que se establecerían diferencias e incluso que por el hecho de ser indígena uno podría tener un trato preferencial ante la justicia.
Cuando se ha tratado el punto, por ejemplo en la televisión, yo me he quedado como ciudadano con la impresión de que se trata superficialmente o con eslóganes, como que parece que no hay tiempo para explicarlo. Aquí no tenemos todo el día en la radio, Mauricio, pero sí tenemos la voluntad de poder ir al fondo de los temas y quería pedirle como convencional, pero también como abogado que lo explique, ¿no? ¿En qué consiste específicamente la justicia indígena y cómo conjurar la acusación que se hace de que se habría un trato privilegiado para ciertos grupos? ¿Mm? A ver, varios temas. La justicia indígena existe hoy día, en la práctica. De nuevo, ¿por qué? Porque la aplicación de los usos y costumbres de los pueblos originarios, que ellos mismos, a partir de la forma como se relacionan, establecen que ciertos conflictos son solucionados al interior de las comunidades por sus autoridades ancestrales. Eso es el reconocimiento que estamos haciendo de la justicia indígena. Esto no involucra que si usted atropella a un mapuche, va a venir un lonco y lo va a meter preso. Eso no significa que si usted tiene un contrato de arriendo con una persona del pueblo quechua, entonces va a venir una de las autoridades para definir si es que usted le tiene que pagar o no, si lo puede echar o no, si es que la persona del arrendatario no ha pagado el arriendo. No, no tiene nada que ver con eso. Acá, lo que nosotros estamos haciendo es decir, mire, estos pueblos existen, tienen usos y costumbres, dentro de los cuales está precisamente la posibilidad de solucionar sus conflictos. Y esto a solución de conflictos nosotros le estamos reconociendo un valor. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, básicamente una justicia de mediación. Pero además acá no es que exista una justicia penal. De hecho, nosotros establecimos en el borrador de nueva constitución que no se pueden establecer delitos ni penas sino a partir de una ley. Y resulta que la justicia indígena no opera a partir de leyes, sino a partir de un derecho consuetudinario, sus usos y costumbres. Por lo tanto, esta idea, ¿no? Este cuco de que acá se nos va a aplicar una justicia especial para todos los casos, con los pueblos indígenas no es así. Y además te cuento otra cosa. La aplicación de la justicia indígena va a depender de la dictación de una ley especial de coordinación y de competencias. Y esa ley va a tener que definir precisamente la manera como va a funcionar, pero dentro de este contexto, ¿no? Así que no hay una justicia de primera o segunda. Es como decir, ¿sabe qué? Acá hay una justicia de primera y segunda porque hay juzgados laborales. Mm. O hay juzgados de menores. Pero Imagínate, bueno, los menores están sí. en una situación de distinción frente a la ley, en una Sí. situación de desigualdad, ¿no? No es así. Acá se reconoce algo que existe, es acotado, y finalmente va a depender de una ley que va a tener que ser dictada por el Congreso Nacional para fijar las competencias. Además, te agrego otro elemento. Definimos otra cosa. Todas las resoluciones del ámbito de la justicia indígena, que se dan en el contexto que te he señalado, van a ser revisadas por la Corte Suprema. Corte Suprema que no tiene escaños reservados, sino la Corte Suprema normal, la que se le aplica a cualquier chileno o chilena, porque hay una unidad en el sistema de administración de justicia que termina siempre en la Corte Suprema para resguardar el respeto de la Constitución y de los tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el convencional Mauricio Daza. Mauricio, usted hacía mención al cuco. Bueno, este es un cuento infantil para quienes no lo sepan, a lo mejor para quienes llegaron hace algunos años a Chile. Bueno, que uno cuando niño le tiene miedo a alguien que existe en la oscuridad, hasta que uno enciende la luz y se da cuenta que no existe, ¿no? Ese es como el resumen del cuento del cuco. ¿Hay muchos cucos en este debate? Bueno, absolutamente ya están instalados porque la campaña del rechazo se basa en el miedo, en la mentira y en la tergiversación. Porque acá no hay discusión al respecto de articulado. Si es bien curioso, desde que nosotros sacamos el borrador, que además estamos en la comisión de armonización puliéndolo, ¿no? Y probablemente también lo vamos a reducir. No en cuanto a las normas que se aprobaron, sino en cuanto a su extensión, tanto de articulado como de palabras y caracteres. Bueno, pero ya están las normas, ¿no? Ya se conoce aquello que va a ingresar al proyecto de nueva constitución. La verdad que yo no he escuchado a nadie agarrar un artículo en particular y empezar a decir, mire, este artículo es malo por ABCD. No, acá básicamente sí se mire, sabe que es lo mismo que estábamos hablando hace un rato, se va a dividir al país. Oiga, pero qué curioso, ¿no? Hay una norma que dice, ¿sabe qué? El territorio de Chile es único e indivisible. Uh-huh. ¿No? Se dice, oiga, ¿sabe qué? Acá está el tema de la justicia indígena,
van a empezar, si es que se queman unos camiones en la Araucanía, entonces va a venir un lonco y va a absolver a todos los mapuches. Oye, pero no establece en ninguna parte esas competencias, se deja en la ley. Bueno, así suma y sigue. Entonces, obviamente acá hay una campaña del miedo, porque el miedo vende, el miedo moviliza a la gente, ¿no? No, y ha ganado muchas elecciones el miedo en la historia de la humanidad. El miedo, y sobre todo en Chile, ¿no? Mm. En Chile el miedo gana elecciones y la derecha, bueno, habitualmente gana elecciones a través del miedo. Pero te insisto, ni siquiera en la derecha. O sea, acá hay intereses, no hay ideología, hay intereses económicos gigantescos, que obviamente les conviene que el sistema, a partir del cual ellos han podido funcionar durante los últimos 40 años, la verdad que se mantenga, ¿no? Y se la van a jugar con todo respecto a esto. Bueno, nosotros cómo tenemos que enfrentar esta situación a través de la información, a través del debate y llamando a la gente que por sí misma lea el texto. O sea, ahí está el texto. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en armonización para poder transformarlo en un lenguaje que sea aún más simple, darle un orden, ¿no? Que permita también una lectura que sea más comprensiva respecto de este documento. Sin embargo, yo insisto, creo que tenemos que ocupar estos espacios porque además, como señalé hace un rato, parte de la concentración económica tiene que ver con la concentración de propiedad de los medios. Y precisamente estos grandes grupos económicos tienen como una de sus, digamos, unidades, precisamente canales de televisión, grandes cadenas de radio, que obviamente están jugadas por levantar esta campaña del miedo, de la mentira y de la tergiversación. Sí, Mauricio, para finalizar, se ha dicho, no sé si es tan preciso, pero al menos la idea es interesante, ¿no? De que la campaña del rechazo está funcionando desde el día uno y que la del apruebo todavía no se despliega en su cabal posibilidad. Bueno, hay cosas que sabemos de antemano, que es que tenemos un país muy extenso, pero también sabemos que esta es una campaña muy particular porque es con voto obligatorio después de muchas elecciones con voto voluntario. Por lo tanto, uno ha de deducir que van a ser convocadas a las urnas personas que hace mucho tiempo no van a votar y que eso demuestra un desinterés en general por este tipo de asuntos. Bueno, no hay una vara mágica para la pregunta que voy a hacer, sino su impresión nomás. ¿Cómo debería ser la campaña de la prueba? Bueno, yo creo que la campaña La Prueba debiese enfocarse en aquellas cosas nuevas que estamos planteando y que van a permitir una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones del ámbito público y también, ¿no?, relevar los derechos que estamos consagrando y la nueva institucionalidad que los puede concretar. Eso es bien importante. No basta con escribir derechos porque el papel aguanta cualquier cosa. Lo importante también es definir una nueva institucionalidad del Estado que nos permita que esos derechos progresivamente se vayan dando con un criterio de equidad territorial también, que eso es muy importante, sobre todo para quienes representamos a regiones extremas como Magallanes y Antártica chilena. Ahora, creo que tenemos que destacar varias cosas. Acá tenemos mecanismos de democracia directa. Acá, con el 3% del padrón, se puede plantear proyectos de ley. Con el 3% del padrón, se puede solicitar la derogación de leyes directamente y no darse vuelta con la ley de pesca durante años, que a pesar de ser una ley corrupta, bueno, todavía está plenamente vigente. Las 7 familias, ¿no?, están felices porque, a pesar de todas las imputaciones, incluso de Jaime Orpiz en la cárcel por corrupción, bueno, derechamente ellos siguen. Tenemos reforma constitucional a través de iniciativa popular. Imagínate, con el 10% del padrón, la ciudadanía puede reformar la Constitución sin pasar por el Congreso, sino se convoca directamente a un referéndum y se cambia la Carta Fundamental. Entonces, hay mecanismos donde la ciudadanía va a poder efectivamente participar directamente en la toma de decisiones. Yo creo que eso también involucra aspectos que debiésemos señalar, ¿no?, en el debate constituyente. Así que yo creo que es una campaña que también nosotros tenemos que salirnos un poco de estar desmintiendo permanentemente, porque siento que estamos un poco, digamos, reaccionando a un discurso que viene impuesto, ¿no?, desde la gente de la campaña del rechazo. Yo creo que tenemos que ser más positivos, tenemos que plantear, digamos, los temas y no solamente limitarnos a contestar las mentiras que se están levantando por parte de la campaña del rechazo. Así que bueno, un desafío muy intenso, tenemos poco tiempo, pero yo creo que con el apoyo de la ciudadanía podemos precisamente tener un buen resultado el 4 de septiembre en el plebiscito salida.
Bueno, hemos conversado durante estos minutos con Mauricio Daza, que es representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena en la Convención Constitucional. Mauricio, muchas gracias por este diálogo y que tenga un buen día. Muchas gracias, que estés muy bien. Buen día. Ahí está Mauricio Daza, y cuando son las 8:32 vamos a hacer un breve alto y continuamos conversando en Radio Análisis a través de sus distintas plataformas.